va a pasar en los colegios? ¿Se va a mantener? ¿Los colegios van a poder decidir si tener mascarilla o no? ¿Los profesores y profesoras van a tener que utilizar mascarillas? ¿Niños, niñas y adolescentes serán obligados o no? ¿Tendrán las libertades? Vamos a estar con la Seremi de Educación, Elizabeth Chávez Bravo, acá en TVU Noticias Edición Matinal. Seremi, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Flavio, mucho gusto y buenos días al público que nos está escuchando. Así, público, Seremi, que está expectante con muchas dudas con respecto a la situación que parte del 1 de octubre. Vamos al grano. ¿Cambia la situación, la obligatoriedad de las mascarillas al interior de los colegios? ¿Cómo va a ser la situación, Seremi? Exactamente. A partir del 1 de octubre, las mascarillas en los establecimientos educacionales no son obligatorias. También cambia el tema de los aforos, no así el distanciamiento, que todavía lo tenemos que respetar. Si algún apoderado, mamá, papá, cuidador, quiere que su hijo siga usando mascarilla en el establecimiento, puede hacerlo. Por eso decimos que no es obligatoria, pero sí voluntaria para quienes deseen seguir utilizándola. Seremi, en el caso de que un papá, mamá, tutor vea a su hijo o hija que tiene que utilizar mascarilla porque está con alguna enfermedad, algún síntoma, ¿es recomendable también, va a ser obligatorio usar mascarilla para sus compañeros o compañeras o profesores que estén en el aula, o no así y solamente se va a tener a la situación cultural de prevenir el contagio y nosotros utilizar las mascarillas quienes estemos con síntomas? Exactamente, no es obligatoria. Esa es la frase más importante. No es obligatoria. Si necesita el estudiante o el adulto, profesor, trabajador, cierto, del establecimiento educacional, usar mascarillas por medidas de salud, ya sea por tener síntomas de COVID, de resfrío u otra cosa, puede hacerlo, ¿ya? Seremi, también la situación de que algún colegio o algún centro educativo decida, los adultos decidan en su comunidad, tanto apoderados como profesionales de estos tipos de centros de educación, utilizar mascarilla sí o sí. Hay personas que pueden atenerse a que esto no es obligatorio y pueden no usar la mascarilla. ¿Cómo se va a tratar esa situación? Exactamente, como no es obligatorio, lo decide la persona, o no obstante, si está con síntomas o tiene COVID, por ejemplo, la Seremi de Salud es la que también nos indica el protocolo que hay que utilizar. Y ahí, si la Seremi de Salud dice que debe usar mascarilla, la usa. Pero para nosotros, desde el protocolo que tenemos, que además fue conversado con la Seremi de Salud, estos protocolos no lo hace el Ministerio de Educación, lo hace el Ministerio de Salud. No se obliga a partir del 1 de octubre a usar mascarillas. Sí debo comentar, Flavio, que las clases son presenciales, que son obligatorias las clases presenciales, que los aforos, ya no hay un aforo como lo que hemos conocido hasta ahora, pero sí es importante el distanciamiento y la no obligatoriedad del uso de mascarillas. Seremi toca un buen punto, porque claro, se terminan los aforos y usted dice que vuelven las clases presenciales obligatorias. O sea, ahora un centro de educación no va a poder optar a clases híbridas de manera telemática y también de manera presencial. Hemos visto que profesores y profesoras han informado que es un desgaste realizar clases presenciales y al mismo tiempo una clase híbrida telemática. ¿Cómo se va a realizar esa situación? Bueno, ahí quiero comentarte que las clases son presenciales y solo en casos de algún brote los niños se van a ir a su casa, los que están en contagiados o los que son cercanos, ¿verdad?, al estudiante, pero nada más. No se habla en este minuto de clases online. Perfecto, porque... Sí tengo que comentarte algo, Flavio. Sí, dígame. Es importante, como una cuarta medida, que tienen los lugares donde están las salas de clase tienen que estar ventiladas. Ventanas abiertas, puertas abiertas, eso es súper importante. Continuar con el lavado de manos, con gel,
cada 2 o 3 horas. Hay ciertas medidas que sí tenemos que seguir realizando, ¿ya? Alertar, por ejemplo, si la mamá, el papá o el apoderado ve que su niño tiene algún síntoma que podría ser COVID, alertar al colegio de que el estudiante está con esos síntomas para que también tomemos precauciones respecto a la situación de los otros compañeros, no enviar a los niños a clases si están con algún tipo de síntomas, entregar esta información clara a la comunidad educativa. Desde ese punto de vista es importante tenerlo presente. O sea, no usamos mascarilla, estamos todavía en pandemia, esta pandemia estamos en situación mejor que en otros tiempos, hay más del 80% de niños, niñas vacunados, por eso también se están tomando estas medidas, pero no nos podemos relajar respecto a lo que yo les acabo de mencionar. El distanciamiento, el lavado de manos, informar al colegio si el niño, niña, joven está con algún síntoma para que se tomen algunas decisiones para prever que no se contagien más estudiantes. Eso es sumamente importante. Sí, puntualizar entonces, hagamos un flex, un raconto, ¿cierto?, de esos tips, ¿cierto, Saremi? Porque, sin embargo, a pesar de que se termina el uso de la mascarilla, su obligatoriedad, se mantienen las medidas sanitarias, la distancia, el lavado de manos, también la trazabilidad. Si usted está enfermo, tiene un síntoma, su hijo o hija tiene alguna de estos síntomas, no enviarlo al colegio, y también el control de temperaturas. Me imagino que va a seguir al interior de los establecimientos educacionales, ¿o va a ser opcional, Saremi? De eso no hemos hablado. Yo creo que yo hoy día tengo una reunión con el Ceremi de Salud, pero creo que hay ciertas medidas que hay que continuar. Si el colegio siente que es importante la toma de temperatura, continuemos con la toma de temperatura. Además se continúa con cuando tú vienes una persona, ¿cierto?, al colegio, hay un libro donde tú anotas tu nombre, la temperatura que tienes, eso también continúa por el momento. Claro. O sea, hay ciertas medidas que todavía debemos seguir realizando. Sí, y sobre todo el hecho, porque la alerta sanitaria, como usted bien mencionaba, termina en diciembre, según lo anunció ayer la ministra de Salud. O sea, esto no se acaba el 1 de octubre, solamente el índice de la mascarilla, el uso de la mascarilla, ¿cierto?, en espacios cerrados. Seremi de Educación, claro. Elizabeth Chávez Bravo, sí. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en TV Noticias, aclarando varios puntos para todas las personas que nos están viendo, que de seguro tienen muchas dudas y bueno, y gran parte de ellas ahora la resolvieron. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ti. ¿Te puedo decir por supuesto, un aspecto más respecto al transporte escolar? ¿Ya? Los niños siguen transportando y esas medidas continúan respecto a la ventilación. Mira, lo relevante para nosotros es que los espacios donde están los niños, los espacios cerrados, sigan siendo ventilados con esta ventilación cruzada. Está mejorando el clima, por lo tanto no vamos a sufrir del frío del invierno, ¿verdad? Pero sí, en este tiempo cuidémonos desde ese punto de vista, comuniquemos cuando hay algún niño que tenga síntomas para que la Seremi de Salud pueda hacer su tarea, ¿ya? Y podamos ir disminuyendo el porcentaje de personas con COVID o con síntomas de COVID. Eso es, muchas gracias. Así es, sí, ahí estaba la otra medida, la ventilación también, una medida sanitaria que también continúa, solamente el uso de la mascarilla es lo que cambia. Si quiere revisar esta entrevista, vaya a tv.cl. Muchas gracias, Seremi, que tenga un muy buen día. Igualmente, gracias. Bueno, ahí estaban todas las dudas, ¿cierto?, resueltas por la Seremi de Educación, Elizabeth Chávez Bravo, acá en la región del Biobío.